Bueno, buenas, buenos días si me ven en el día, buenas noches si me ven en la noche, buenas tardes si me ven en la tarde. Entonces, esta es una tutoría expresamente pedida por Alejandro y por Rodrigo que se llama Refuerzo en temas importantes de debate. ¿Por qué? Porque tanto Rodrigo como Alejandro, después de llevar 3 meses de debate, consideran que tienen unas preguntas específicas o unas cosas específicas que quisieran resolver de debate, y nosotros como sus tutores se los vamos a ayudar a resolver a partir de esta tutoría. El modo de esta tutoría, o digo, el fin de esta tutoría precisamente es solucionar 4 preguntas esenciales, 2 de Alejandro y 2 de Rodrigo, que a su vez se complementan. Digamos, por ejemplo, Alejandra tiene una pregunta sobre látigos que Rodrigo también comparte, y que además es una tutoría bastante interactiva, por más de que sea un video de YouTube. ¿Cómo funciona la tutoría? Funciona de la siguiente manera. La idea es que Alejandro y Rodrigo, que nos están viendo en este momento, Alejandra. Alejandra y Rodrigo, que nos están viendo en este momento, Camila, Camila y Rodrigo, que nos están viendo en este momento, la idea es que primero pongan mucha atención, segundo que copien sus apuntes de eso, porque precisamente está la certificación de que vieron el video, y tercero, la idea es que hagan unos ejercicios con base en esto. La tutoría está para durar 1 hora. ¿Qué es lo que pasa? Que les vamos a dar tiempo precisamente a ellos para que tomen apuntes, y más allá de apuntes, para que hagan los ejercicios, razón por la cual simplemente se van a grabar unos 45 minutos, pero la tutoría sí está pensada para durar 1 hora porque pues es en específico con ellos. Entonces vamos a empezar la cosa, chicos. Primero empezar con una pregunta de Alejandra, una de Rodrigo, una de Alejandra y una de Rodrigo para terminar. Primera pregunta de Alejandra es: ¿cómo se afrontan debates económicos? Alejandra cuestiona, digamos, se denota como en varios videos que yo le he visto, sobre todo ella me dice del seguimiento del GGM, es que se le dificulta bastante cómo afrontar debates económicos y cuál es la mejor medida. Razón por la cual con Lina encontramos tres, como 3 buenas estrategias, que más que estrategias son 3 conceptos que se deben conocer y que se deben trabajar. Primer concepto, ley de oferta y demanda. Segundo, costo de oportunidad. Tercero, racionalidad económica. Entonces vamos a iniciar con ley de oferta y demanda, que es el primer concepto de cómo afrontar un debate económico. Hay que recordar que, lo, que pues casi siempre un debate económico lo pone a cuestionarse a uno por temas económicos muy específicos, o en general por el mercado. Sobre todo este tipo de temas de la ley de oferta y demanda funciona cuando se trata de un producto, cuando se trata del mercado. ¿Por qué? Precisamente porque la oferta y demanda hacen referencia a unos productos que están inmersos en el mercado. Entonces siempre existe una gráfica, que pues es la gráfica de oferta y demanda, que la vamos a hacer, en la cual hay una que sube y una que baja. Una positiva y una negativa. Exactamente. De que depende precisamente el eje X y el eje Y. Digo, el eje Y son las cantidades, el eje X son los precios. ¿Sí? O era al revés. Esto sí. Okay. Entonces, el eje X, que es este de acá, son los precios, el eje Y, que es este de acá, son las cantidades. ¿Qué significa esto? Significa que precisamente todo funciona en el mercado a partir de lo que cueste a las personas y la cantidad de lo que compren. Es decir, también el mercado se rige por términos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos, cantidades; cualitativos, dinero. ¿Listo? Entonces, más o menos como para que, Aleja, lo tengas claro. ¿Qué es la ley de oferta y demanda? Es precisamente la forma en la que siempre se suele comportar la oferta de un producto. ¿Qué es la oferta de un producto? La oferta de un producto es la producción que existe de ese producto o de ese bien. En servicios también significa lo mismo. ¿Qué significa la oferta? Es la cantidad de personas, digamos, si hay servicio, de personas que están dispuestas a prestar ese servicio. Si es un Producto. trabajo, es exactamente lo mismo. Si es un producto, es la cantidad de ese producto que está en el mercado. Es decir, cuántos celulares iPhone hay, es decir, ¿Cuánto petróleo cuántas, hay? exacto, muy bien, cuánto petróleo hay, cuántos carros de la marca X o Y hay. Entonces, la oferta va bajando y la demanda va subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí está el core de la oferta y la demanda. En la oferta, cuando los precios suben, las cantidades suben. Es decir, entre más caro esté un producto, más incentivos tiene el productor
o el que oferta el producto de que este producto esté en la calle. Es decir, si por ejemplo yo soy un productor de celulares iPhone y sé que el iPhone está a 100 pesos, pues yo produzco X cantidad. Pero si yo sé que el iPhone va a subir a 200, significa que yo voy a producir yo al menos el doble, porque precisamente puedo ganar el doble. Si yo sé que va a estar a 50, pues reduzco mi producción porque sé que no voy a ganar. En cambio, por contraposición está la demanda. La demanda va bajando. Eso quiere decir que en la medida en que el precio sea más bajo, las personas más consumen. Por lo general todos los productos responden a esto. Entonces, por ejemplo, no sé, si algo vale un peso, pues la gente lo va a consumir en 1000, o sea, muchísimo. Pero si algo vale 1000 pesos, la gente lo va a consumir en menos. ¿Sí? Esas son las leyes de oferta y demanda. Existen dos cosas importantes acá que te sirven para explicar mecanismos económicos. Primera cosa súper importante, los bienes inelásticos. ¿Qué quiere decir un bien inelástico? Quiere decir aquellos bienes que no se comportan de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué tipo de bienes estamos hablando? Piénsalos, por ejemplo, los bienes de primera necesidad de las personas. Por eso existe, digamos, la canasta familiar básica. Y es eso, es como los bienes que por más que suban de precio, la gente los va a tener que consumir. Por ejemplo, la leche, por ejemplo, el pan. Inclusive hasta productos menos importantes, pero que tienen o sea, que se comportan de forma inelástica. Por ejemplo, el alcohol. La gente consume aguardiente por más que esté en 5.000 pesos, en 10.000 pesos, en 20.000 pesos. Yo creo que no tan así, yo creo que hay muchos bienes sustitutos que entran ahí. O sea, yo creo que piénsalo siempre como que el bien inelástico nunca va a cambiar y siempre lo va a seguir comprando. O sea, piénsalo no tanto como que el aguardiente no se deje consumir si hay algo más o que si vale más, sino el que es alcohólico y le gusta el aguardiente no lo va a dejar de consumir. Exacto. O piénsalo más como Lina tocó en un términos tema de muy importante que es el bien sustituto. ¿Qué es el Pero bien espérame un sustituto? segundito, o sea, más allá de eso siempre piénsalo como en términos de primera necesidad y lo que es, en verdad piénsalo en las cosas más básicas para las personas, como servicios públicos necesarios, cuestiones de aseos, de salubridad, piénsalo en cuestiones de agua, piénsalo en cuestiones de comida específica, que es como el arroz no puede faltar, o por lo menos la mantequilla no puede faltar, la leche, digamos, podría llegar a ser un bien sustituto. Ahora, en términos de debate, te sirve un montón saber qué es un bien sustituto, porque el bien sustituto es eso que tú dices como, ok, puede haber alguna persona que usualmente toma, no sé, supongamos manzana. La manzana no es un bien inelástico en la medida en que puede que mañana no haya manzana, pero tú dices como si no hay manzana puedo cambiarlo por colombiana o por alguna otro tipo de bebida, ¿sí? Entonces el bien sustituto es el que siempre de alguna u otra manera puede entrar a lo que dice el nombre, a sustituir ese bien que tú estás ofertando en una primera medida. Entonces piénsalo como, no sé, en una ronda de debate en donde te quieran hablar de alguna u otra forma como en términos de energía o vainas por el estilo, te pueden sacar el tema de petróleo o cosas así. Tú ahí puedes sacar como bienes sustitutos en la medida en que puede haber otras formas de constituir energía, que puede que sí, obviamente hay un costo específico ahí en términos de lo caro que me sale implementarlo, todo esto, pero piénsalo en que no es como el único bien que puede satisfacer esa necesidad que hay en el momento. Entonces, no sé, supongamos que en la ciudad le suben un montón, supongamos que estamos en la cafetería de la universidad y le suben un montón al café de Loma, pero le bajan al té. Puede que el té de alguna u otra manera sea un bien sustituto del café que estamos ofreciendo en una primera medida. Entonces, como eso sirve un montón para poder ser comparativos, digamos, ahí tendríamos que tener en cuenta como qué tipo de cosas queremos de alguna u otra forma sacrificar para poder tener eso. Y metiéndonos con el sacrificio que podríamos hacer para meternos con este tipo de cosas de bienes sustitutos, hablamos de un tema específico que era el segundo tema que les decía Juan Roberto que íbamos a tocar. O sea, ténganlo presente porque ya tocamos la oferta, ya tocamos la demanda, tocamos bienes inelásticos y tocamos bienes sustitutos. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de costo de oportunidad. ¿A qué se refiere el costo de oportunidad en términos económicos? Literalmente es como lo que tú sacrificas o lo que tú dejas de hacer, lo que tú dejas de consumir por otra cosa. Entonces, piénsalo en ejemplo en la universidad, como el costo de oportunidad, digamos, de sacar unas fotocopias que necesitas para sacar un parcial. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad? Te cuesta eso no solamente por lo que te vale en términos de dinero, sino porque por comprar las fotocopias tú puedes dejar, no sé, de comprar una panada, de comprar un dulce, de comprar una cerveza. Eso se refiere al costo de oportunidad. No sé si quieras ahondar más en el costo de oportunidad. No. Básicamente es eso que tú dejas de tomar, dejas de
o comprar de alguna u otra forma por adquirir otro bien, otro servicio específico que tú necesitas. Entonces, como lo que tú estás decidido a sacrificar de alguna u otra forma. Bueno, Ahora hablan de racionalidad económica. la racionalidad económica hace referencia precisamente al homo economicus. ¿Qué es el homo economicus? Precisamente es una persona que piensa siempre en términos de costo y oportunidad, pero aquí está más desarrollado y así se funciona la economía, y este es para mí una de las premisas fundamentales en las cuales tienes que cimentar tu caso económico. ¿Por qué? Porque las personas siempre piensan en racionalidad económica, es decir, primero lo que sea más barato, segundo lo que genere mayores beneficios para mí. Si yo, por ejemplo, soy una persona, inclusive este tipo de argumentos, este tipo de racionalidad te sirve para describir a una persona común y corriente en argumentos de vida cotidiana. Si una persona... Perdóname, te interrumpo. Digamos que para entender lo que dice Juan, hay algo muy básico de la economía, y es la economía lo único que estudia es la forma en la que las personas toman decisiones, literalmente. O sea, es como lo que tú dejas de comprar, lo que tú dejas de tomar, lo que tú decides comprar, por qué lo quieres comprar, porque hay más probabilidades de que lo hagas o de que no. Entonces entiendan siempre que la economía siempre es en términos de probabilidades y de decisiones de las personas. O sea, la economía, digámoslo, para pensarlo al final, no piensa específicamente en números, sino que la economía piensa precisamente es en la forma en la que las personas se comportan, la forma en la que las personas tienen ciertas tendencias a actuar de alguna u otra manera dentro de la sociedad. Entonces ahí sí ya sigue hablando lo de racionalidad económica. Por eso la racionalidad económica está metida en todo. Exacto, entonces este tipo de razonamiento te sirve para precisamente para mecanizar, es decir, para explicar cómo funciona una persona. Tú puedes decir, señores jueces, mecanismo. Primer mecanismo, racionalidad económica. Las personas piensan en términos económicos, es decir, no significa dinero, sino significa específicamente los beneficios que alguien va a recibir por hacer una acción X versus una acción Y. Por lo tanto, la racionalidad económica intrínsecamente tiene no solamente costo de oportunidad, sino la comparativa. Es decir, si por ejemplo yo soy una persona en la que le ponen a tomar una decisión como esta casa haría X y no haría B, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, Venezuela, esta casa como Venezuela pues preferiría aliarse a China que a Rusia, ¿sí? Por ejemplo, entonces, racionalidad económica. Subiría el salario. Sí, o no, o sea, sobre todo son los argumentos de disyuntivas. Okay. En ese tipo de argumentos es como cuáles son los mayores beneficios para un actor y por qué. ¿Cómo se miden esos beneficios de racionalidad económica? Se miden primero beneficios exclusivos, segundo, o sea, como beneficios comparativos. Beneficios exclusivos hacen referencia a esos beneficios en los que la otra parte no tiene nada que ver y simplemente son como las ganancias absolutas hacia un actor. Es decir, como si yo sé que me voy con China, tengo los beneficios exclusivos y absolutos de tener un sistema de tecnología de comunicaciones de punta como Huawei, que no existe en China. Ahora, ¿qué son los beneficios en Rusia, perdón, porque la comparativa es China-Rusia? Okay. Ahora, ¿cuáles son los beneficios comparativos? Los beneficios comparativos es cuando existe un bien que está en los dos escenarios. La idea es probar cuál es cuál. Por ejemplo, hacer autos o por ejemplo hacer armas, ¿sí? Por ejemplo, entonces, sí, ok, en China se producen unas armas, sí, ok, y en Rusia también, que son las Kalashnikov. ¿Cuál prefiero? No sé, ¿cuál prefiero? No sé, depende específicamente del debate. Entonces, a eso hacen referencia la racionalidad económica. Es que las personas toman decisiones en términos de que tienen beneficios absolutos y beneficios absolutos o exclusivos y beneficios comparativos, que están en los dos, pero que de alguna manera, por su propia cosmovisión o porque le sale más barato o porque a mayor le sale más barato, prefiere comprar uno sobre el otro. Ahora, en términos generales, esos son los debates económicos, son los tres elementos fundamentales que te pueden servir, ¿sí? ¿Qué más te recomiendo, digamos, como un tipcito? Hay algo que se llama juegos de suma cero, que es microeconomía. ¿Qué es eso? Es básico. O sea, siempre piensa que hay dos tipos de juegos en los que las personas toman decisiones. La teoría de juegos es esa teoría que hace referencia a cómo las personas toman decisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué significa juego de suma cero? Uno gana, el otro pierde. Automáticamente así funciona. Juego de suma cero, es decir, la suma tiene que dar cero para una de las partes o para todas las partes excepto a una. Juego de suma cero, por ejemplo, no sé, son las elecciones, ¿sí? Hagas cuenta las elecciones en Colombia. ¿Qué significa? Que por más que hayan muchos competidores, solamente hay un ganador y ese ganador se lo lleva todo. Es decir, el resto recibe cero. Y los otros, que son las sumas compartidas, así no se llama, pero es más fácil de entenderlo, las sumas compartidas es donde no significa suma cero, es todo lo contrario, es el contrapuesto, es donde las personas, por ejemplo, no sé, como son
¿Qué ejemplos? Las notas. En las notas no es un juego de suma cero en el cual una persona tiene 5 y el resto cero, no. Es un juego en donde, por ejemplo, alguien puede sacar 5 y otra persona 5, o alguien 4 8 y así sucesivamente. Sí, es decir, no hay un solo ganador único. Ese es el otro concepto. ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo leerte las 10 claves de ManQ automáticamente. Igual nosotros en la descripción de este video vamos a poner un link, dos links de un archivo y un video que hizo Diego sobre... Igual si no lo podemos subir porque es más difícil de editarlo, se los mandamos de una vez al grupo. Sí, o sea, igual están también sobre Diego Duarte, que hizo como un videito sobre las 10 leyes de Mankiw, súper fácil de entender, son las leyes que rigen la economía. Con ese tipo de razonamientos básicos, ustedes ganan cualquier debate. ¿Listo? Digamos, más allá de eso es como súper importante porque puede pasar que hay un debate en el que ustedes no tienen ni carajo idea de lo que sucede, la dinámica específica, pero si ustedes sacan esos principios específicos que se aplican a todo, la pueden sacar. Digamos, a mí me pasó una vez como con la ruta de la seda, como no tengo ni idea de esto, perdón Diego Duarte si estás leyendo esto, fue al principio, ya sé qué es. Pero digamos, al principio en ese tema no tenía ni idea de qué se trataba, pero con nociones básicas, por lo menos no logré el cuarto puesto, sino ahí puede más o menos rescatar la emoción. Entonces, como tener mucho cuidado con eso también les sirve, como las nociones básicas, los principios básicos de todo les sirve siempre para un debate en el que usted no tiene ni idea de lo que se sabe. Bueno, continuamos a la primera pregunta de Rodrigo, que es ¿cómo blindar un caso desde cámaras altas? Esto se logra desde dos perspectivas diferentes. Primera, como ya les había dicho y se los dije en la primera clase que tuvimos de construcción de casos, la mejor manera de blindar un caso siempre es precisamente desde la construcción del caso. ¿Cómo se logra esto? Se logra esto pensando en forma comparativa, es decir, en la que automáticamente las personas consideren qué va a pasar en el debate. Es decir, el caso, ¿sí? O sea, el caso, tú lo piensas, ¿sí? Y tú lo piensas automáticamente de forma comparativa, en donde tú digas, este es mi escenario y este es el escenario del contrario. Hay varios debates en donde automáticamente te ponen a comparar A contra B, pero hay varios en que simplemente dan una posición y la otra no. Es decir, por ejemplo, las mociones de lamentar. Es decir, yo lamento que, por ejemplo, no sé, yo lamento que Maduro siga en Venezuela, ¿sí? Entonces yo sé que automáticamente tengo un escenario que es Maduro versus el otro que lo tiene la oposición, que por lo general es el contrafáctico, ¿sí? Es como... yo no quiero a Maduro sino quiero a Guaidó, o yo no quiero a Guaidó sino quiero otras elecciones, o yo quiero, no sé, a Diosdado Cabello, o yo quiero a otro tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa específicamente con este tipo de contrafácticos es que son a veces, y es lo primero que Rodrigo me dice, que es muy difícil de blindar o de conocer. Muy bien, aquí simplemente la mejor manera es tener lo mejor de su caso, y es prácticamente como tirar tiros al aire, es decir, comparar al aire, en que ustedes cojan su caso y comparen automáticamente con las mejores opciones que ustedes consideren. Entonces, miremos la moción que les decía de Maduro. Si yo como esta casa se lamenta de Nicolás Maduro, entonces yo digo como, sí, ok, yo me lamento de Nicolás Maduro porque considero que es un mal presidente. El contrafáctico que van a decir de oposiciones que prefieren a Guaidó. Yo digo que pues prefiero Guaidó sobre Maduro por tal y tal razón, o no prefiero Guaidó sobre Maduro por tal y tal razón. También me pueden decir, por ejemplo, Diosdado Cabello. Yo digo que Diosdado Cabello no, sí, por tal y tal razón. Es decir, ustedes automáticamente hacen las comparativas. ¿Qué significa esto? Primero, los jueces consideran automáticamente que ustedes tienen un buen conocimiento específico del tema, y por lo general este conocimiento les puede dar un plus a veces en la mente del juez y en la psiquis del juez. O segundo, específicamente este tipo de cosas les hacen a ustedes ver un caso mucho más robusto, que en términos de si los ponen a comparar caso contra caso, por lo general salen ganando. Entonces la primera estrategia para blindar es automáticamente en la construcción de casos ustedes tengan la comparativa clara y en sus argumentos ya automáticamente comparen. Sí, o sea, esto es una redundante a la estrategia de construcción de casos, sí lo sé, pero precisamente es eso, es para demostrarles cómo una buena construcción de casos le da a usted cómo precisamente tener blindado su caso. Segundo, algo que se llama refutaciones preventivas. Para esto te recomiendo, Rodrigo, sobre todo que si quieres ver, está en Facebook el fin, o está en YouTube también, tú colocas como debates en de Guatemala, está la final, que es el discurso de Fabregat, más o menos el minuto 4 del discurso de Fabregat. Ahí está específicamente qué significa una refutación preventiva. Y una refutación preventiva precisamente es venir a decir como, ok, el otro, digamos, sobre todo siendo, por ejemplo, no sé,
eso lo hace un viceprimer ministro o un vicelíder de oposición, en donde ya hayan escuchado puntos de información de sus cámaras bajas y sepan qué va a decir la cámara baja. Entonces, si yo soy alta de gobierno y mi baja de oposición ya me hizo varios puntos sobre un tema, y yo sé que se va a tratar, yo intuyo que se vaya a tratar de ese tema, yo digo como refutación preventiva, este debate o no se trata sobre esto, o la premisa que me van a probar abajo, si se trata sobre este tema, no entra en el debate por tal razón, o está refutada por tal razón, o por el status quo se demuestra que no es necesario. Razón por la cual O no es esa... importante. Dime. O no es lo importante. Exactamente, esa es la mejor manera en la que automáticamente tú blindas tu caso, y es una refutación preventiva. Eso en cruzadas. Ahora, con la misma bancada, parece prácticamente el mismo ejercicio, pero aquí hay dos perspectivas. Primero, donde tu cámara baja hizo puntos de información y tu viceministro, más o menos viceministro o vicelíder de oposición, se dio cuenta de qué va a tratar el debate, qué es lo que trata de hacer. Lo que trata de hacer específicamente es decir exactamente lo mismo. Señores jueces, lo más importante en el debate es lo de la alta, por esta razón, por esta razón. La baja, mi baja, si me trae una extensión sobre esto, simplemente es derivativo porque sigue probando el punto X, que o ya lo probé o es el punto menos relevante o importante del debate. Entonces, así es como se blinda un debate. Yo les quería decir, hay como dos cositas como mucho más pragmáticas. Lo primero, en el tiempo de preparación siempre dediquenle mínimo 4 minutos a eso, o sea, por lo menos 4 minutos en pensar el mejor escenario posible de la cámara contraria. O sea, creo que es muy básico y tal vez como que se intuye de lo que dice Juan, pero para nosotros es como mínimo 4 minutos para que ustedes piensen un caso de esos. O sea, no sé, ahí sí depende de ustedes, como si lo quieren dejar al principio o al final del tiempo de preparación, pero es importante para que ustedes puedan hacer todo lo que Juan les está diciendo. Y la otra cosa era más como específicamente Alejandra Salguero, porque siento que Alejandra puede pensar un poco más en términos de debate parecido a mí, y es como, a ti sí te diría como específicamente que lo hicieras al principio de la preparación, porque sé que piensas en términos refutativos. Entonces, primero, ¿qué es lo que pasa? Si tú piensas el caso contrario, ya te puedes ir adelantando, pero no solo eso, sino que a ti se te ocurren mejores las ideas y mejores los argumentos una vez los piensas en términos de refutación y no como argumentos. Entonces, Alejandra Salguero específicamente sí le diría como piénsatelo al principio del discurso, como a mí a veces me pasa, como que estamos armando el caso o algo así, yo digo como espérate, voy a pensar en el caso contrario, y ahí se me empiezan a ocurrir todas las ideas de por qué el caso contrario no es. Entonces Alejandra sí le diría específicamente, hazlo al principio ¿de qué? Hazlo al principio de tu tiempo de preparación, porque tú piensas mucho más refutativo. Entonces eso sería como lo único. Bueno, a ver, ahora la segunda pregunta de Alejandra es específicamente cómo hacer una buena cámara alta. Entonces, yo creo que hay varias como, vainas ahí. sí, como seguir como los consejos que ya le dimos a Arturo de cómo blindar un caso. Perdón, a Rodrigo. ¿Arturo? No sé por qué Arturo. pienso en que Rodrigo se llama Arturo, Amigos, pero bueno. yo sé que ustedes tuvieron que llegar a esta parte de la tutoría. Díganme qué hacer con este joven. Usted está pensando en Arturo. No debería estar pensando Lina, en Arturo. concéntrate. Yo estoy concentrada. Es que también es un break del cerebro de ellos, porque mira, van 23 minutos. El cerebro de uno está concentrado 20 minutos. Pero bueno, en fin. El punto es como en términos de cámara alta, pero desde gobierno le pregunta a Alejandra, desde oposición. Cómo hacer una buena cámara alta, sobre todo, digamos, Alejandra lo pidió desde gobierno. Primer ministro para Alejandra, tiene miedo todavía. Tiene mucho miedo el primer ministro. Pero cero que lo tengas que tener. Yo creo que tenerle miedo al primer ministro cuando uno entra a la sociedad, o bueno, cuando uno conoce a debate, es normal y le pasa a todo el mundo. Pero con el tiempo tú te das cuenta que en verdad es la posición más estratégica que puedes tener. Entonces yo creo que lo más importante es como Alejandra específicamente, no des las cosas por sentadas. O sea, el primer ministro tiene toda la posibilidad de controlar todo el debate y de controlar eso de forma estratégica, pero entonces, y un problema que yo te he visto a ti, Alejandra, aunque ya te lo he dicho bastante, perdóname por ser tan cansona, es como desde el gobierno precisamente tienes que ser súper estratégica en explicarlo todo súper bien. O sea, en verdad como, digamos, para nosotras en términos de pensar cosas de derecho, cosas por el estilo, no lo des por sentado, y si no son de derecho, mucho más. O sea, es como explícalo todo como si estuvieras explicándole, no sé, a tu hermanita. Entonces, digamos, ese ejercicio sirve un montón, porque cuando tú empiezas a explicarle al juez todo cómo funciona, él no solamente entiende la premisa y la afirmación que tú estás dándole, sino que empieza a entender todo el argumento de fondo y todo el escenario en el que o sea, en el que tu argumento puede funcionar. Entonces, explicar lo más detalladamente que puedas desde primer ministro
particularmente es como de lo más importante que puedes hacer, o sea, como un ejemplo básico, lo que les decía Diego, pues no sé si estuvieron en esa clase, pero era como, Diego decía como, ok, está la luz, tú oprimes el switch y automáticamente se prende la luz. Tú te puedes parar al juez y decirle como, señor juez, mire, la luz se prende encendiendo el switch, tal. Mi segundo argumento es Pepito Pérez. El punto es que si tú le dices al juez como, señor juez, cuando yo oprimo el switch y se prende la luz, ocurre porque hay un montón de circuitos que están conectados directamente con la lámpara, hay un montón de circuitos que están conectados directamente con una empresa que tiene ciertos procesos dentro de esta misma y que por medio de esos procesos que esta empresa tiene pueden generar un tipo de energía dentro de cualquier casa que permiten que al momento de oprimir o encender el switch automáticamente se prenda la luz. Ahí, aunque todo el mundo entendía de una manera básica que cuando tú prendías el switch se prendía la luz, tú le dejas muchísimo más explicado al juez específicamente por qué cuando eso ocurre, porque cuando tú haces eso pasa ese tipo de consecuencias. Entonces, explicarlo de la manera más detallada posible, no dar premisas por hechas, o sea, como no digas como la gente es buena porque es buena, piensa que hay filósofos que dicen que la gente no es buena por naturaleza, entonces como explica tú detalladamente por qué para ti, si lo crees, la gente es buena o lo que sea, ¿sí? Entonces como lo más importante siempre es dejarlo súper claro en ese orden de ideas, es como, incluso si no lo tienes que aclarar directamente con tu argumento, era lo que yo te explicaba la vez pasada sobre el framing, como también hazles un contexto muy específico a cada argumento y un status quo claro para que, piénsalo así como en términos generales, como hay una hoja blanca, entonces está esta hoja blanca, en esa hoja blanca está parada el juez. Si tú en la hoja blanca quieres pintarle al juez un paisaje quieres plantarlo en un desierto, tú dibujas cosas de desierto en esa hoja blanca. Entonces dibujas un cactus, dibujas mucho sol, dibujas arena, dibujas cero nubes, ¿sí? Pero si tú simplemente empiezas a dibujar a una persona muerta de sed, probablemente llega oposición y te pinta árboles y te pinta agua y te pinta un montón de cosas, y ahí es donde completamente descontrolan el debate porque ya no se sabe que están en un desierto, sino que te empiezan a pintar ese escenario de una manera diferente. Es como lo más importante para mí sería como eso, como que expliques muy bien el status quo, el framing en el que, o sea, que le expliques al juez en dónde está parado. No sé, Juan, tú quieras agregar. Nada, Me parece que eso es lo más sí, importante. o sea, como lo más importante siempre es tener en cuenta cómo, de qué se trata el debate. Porque, digamos, la gente tiene mucho miedo, como bien Lina lo decía, al primer ministro o al primer gobierno, pero sobre todo, digamos, tú miras las estadísticas en inglés, tú miras los primeros gobiernos en inglés y son Y los casi mejores siempre debatientes. los que ganan debate precisamente porque son los que dicen de qué se trata el debate, son los que tienen la posibilidad de imponer de qué se trata el debate. Creo que pues en Colombia tenemos la frase el que pega primero, pega dos veces. Por eso, porque como deja clara la imagen de qué se trata el debate, deja claro de qué vamos a debatir, es muy difícil que los otros se salgan. Ojo, estrategia y punto de análisis que copien ahí en su hojita, que copien, ojo. Esto no significa ser de mala fe, esto no significa cerrar el debate, esto no significa que ustedes quieran probar A y prueben A y ya el resto no importa en el debate. No, Hagan esto es engagement. exacto, esto significa que primero gobierno primero da las herramientas a los otros para hacer engagement, digamos, como a partir de dar puntos de información a la baja, de dar puntos de información como en general. Y además, una buena cámara alta siempre se mantiene vivo a partir de puntos de información. Hay otra estrategia que Diego hace, que más que estrategia es como, o sea, más que estrategia, Diego lo llama como la actitud de cámara alta. Y es como, en lo general, las personas que hacen cámara alta se distraen del debate y ponen la cara de me rendí y ya. Ojo, esto, recomendación súper importante, nunca hacerlo. Aquí este tipo de tutorías son tanto en forma como en fondo. Consideramos que es súper importante y súper relevante nunca demostrar que se rindieron en un debate. Chicos, siempre, brutos pero seguros. No importa si no saben, no importa si no tienen claro el tema. Ustedes demuestran que saben porque de eso se trata un debate. Eso también come un juez. El juez también come su actitud. Si ustedes sienten que acaban de dar el peor debate de su vida, el peor discurso de su vida, no se sienten con cara de decirle al juez, siento que acabo de dar el peor discurso de mi vida, sino que siéntense como, di el mejor debate de mi vida y tú lo sabes, señor juez, porque eso vale muchísimo. Muchas veces he escuchado casos de personas que tienen un cuarto puesto cuando tenían que tener un segundo, simplemente porque la persona se sentó y se dio por perdida. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y lo otro que, yo les iba a decir otra cosa, se me olvidó. ¿Tú qué les estabas diciendo ahorita?
A ver, Ah, después. ya, encarar nacional. Tengan mucho cuidado en encarar nacional. Chicos, digamos, bueno, yo pues asumimos de jueces. Lo que vimos es que hay bastante nivel. O sea, no va a estar fácil el nacional para nadie. Pero lo que les digo del nivel específicamente es como tienen que perderle el miedo sí o sí a las cámaras altas porque probablemente muchos debates se vayan a quedar en cámaras altas precisamente por el nivel que hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el nivel sube y las cámaras altas son mucho mejores? Que precisamente lo que se vuelve difícil es poderse distinguir o poderse hacer una diferenciación específica desde una cámara baja. Entonces, tengan muchísimo cuidado con eso, más allá del trabajo que ya les decía dentro de actuar como primer gobierno, como líder de oposición, es precisamente con que ustedes pierdan el miedo a hacer una cámara alta y sepan que, digamos, si son una cámara baja, tienen que dejar de pensar en lo intuitivo e incluso si lo hacen, tienen que pensar mucho en lo que yo les digo, como explicarle al juez en dónde está parado para poderse robar el caso o algo por el estilo, porque eso es muy importante en general. Entonces, era como eso, como tengan cuidado con el miedo que le pueden tener las cámaras altas, porque ser, o sea, tenerle amor a las cámaras altas creo que puede ser lo que les va a servir muchísimo en el nacional. Si ustedes le pierden el miedo a eso, yo creo que ya tienen un montón de nacional asegurado. Bueno, y ahora, la última pregunta de Rodrigo, que también le preocupa un montón a Alejandra, es en términos de látigos. Pues, o sea, ¿Si era ese? sí, Bueno, aquí pero, se o sea, refutaba por sí, estrategia. pero, a ver, Son aquí, dos. sí. Entonces primero vamos a hacer una básica y es como, ¿a quién se refuta? ¿A quién se refuta por estrategia? Depende. Si no hay una respuesta básica ni única como a tu cámara contraria, no, porque a veces el debate, por ejemplo, tú puedes ser baja y tú puedes ser baja de oposición y gobierno no hizo nada en el debate, pero tu alta lo hizo todo, tú refutas a tu alta. Eso no significa decir, es que mi alta Tampoco es no tiene razón, acuchillarlos. no, no es cuchillar. Hay una línea muy delgada entre priorizar los argumentos y refutar a la alta. ¿Dónde se traza esa línea? Se traza con las palabras. Tú, es muy diferente decir como señores jueces, mi alta se equivocó en este debate porque nunca me probó esto, porque nunca me probó el punto A, porque nunca me probó el punto Porque no B, era lo sino importante. simplemente probó el punto Z. Eso está mal, eso prácticamente puede decir como ese argumento está mal y todo. No, tú debes decir como señores jueces, mi alta probó el punto Z, consideramos que lo más importante en el debate es el punto A. ¿Por qué? Porque es la forma en que las personas piensan de primerazo, porque es lo más intuitivo del debate. Siempre jueguen con esta palabra y siempre jueguen con lo intuitivo. ¿Qué es lo más intuitivo para una persona pobre? ¿Qué es lo más intuitivo para una persona rica? ¿Qué es lo más intuitivo para un colombiano? O sea, ¿qué es lo más intuitivo para las personas? Depende de ustedes cómo planteen el contexto. Es decir, por ejemplo, si el debate es eh, el debate de Alejandra y Rodrigo, que conocen que es el debate que ya tuvimos sobre si Estados Unidos debería o no debería ser aislacionista. Hay, por ejemplo, si la Cámara Alta lo hizo muy bien y dijo que lo más importante para el mundo, pero la baja dijo de oposición, la baja dijo que lo más importante para Estados Unidos, el látigo en la comparativa lo que debe hacer es como, oiga señores jueces, mi alta me probó porque esto era importante para el mundo, considero que eso es lo menos importante, ¿por qué? Porque lo más intuitivo cuando uno lee esta moción es saber que los que primero se van a ver afectados, si se aíslan o no se aíslan del mundo, son los estadounidenses. Por lo tanto, todos los argumentos que vayan en términos de mirar cómo los estadounidenses están mejor, cómo los estadounidenses piensan, cómo los estadounidenses razonan, son los argumentos que ganan este debate. Razón por la cual eso es muchísimo mejor y sobre todo eso es persuasivo y eso hace que su caso se vea mucho más robusto versus el caso de la Cámara. Eh, Es que no es que digamos que por estrategia ustedes tienen que estar muy atentos a todo el debate en general. O sea, digamos, supongamos que ustedes son una cámara alta de gobierno, que creo que es la que la tiene más de para arriba en términos de poder refutar. Manténganse súper activos en términos de puntos de información, sí, siempre. pero más allá de eso también sean muy estratégicos como con los equipos que hay dentro de la sala, ¿no? Entonces, como si ustedes están en cámara alta de gobierno y tienen un muy buen equipo en la alta de oposición, pero tienen un equipo que ustedes pueden creer que de alguna u otra manera puede estar mucho más fuerte dentro de ese debate específicamente, den puntos de información y no tengan miedo a darles puntos de información por no saber responderlos. Entonces ahí entra un montón, en especial el primer ministro, de puntos de información para que ustedes desde el tiempo en el que el líder de oposición está dando el discurso puedan ir haciendo una refutación anticipada porque probablemente esos equipos les muestran un caso fuerte desde ahí. Entonces, en general es como estar muy, muy, muy atentos al debate, ser muy estratégicos con los puntos de información y yo creo que eso es como lo más importante. Eso como en términos específicos como de comparar y de saberse diferenciar.
pero ahora en términos específicos, digamos, de ser un látigo o de ser un segundo orador dentro de un discurso. Entonces, digamos, con Juan hace poco estábamos hablando de eso y era como, en términos de la estrategia que ustedes quieran hacer, piénsenlo como tanto en cámaras altas como en cámaras bajas, siempre tiene que haber un refuerzo fuerte a su casa y aparte del refuerzo, pues también las refutaciones, ¿no? Entonces, como ustedes, pues ya cada uno como mira sus dinámicas de oratoria y estas vainas, como se sientan más cómodos, pero siempre intenten también hacer un refuerzo específico a sus casas, tanto si son látigos como si son extensión, como si son líderes, viceprimeros ministros o vicelíderes de oposición. Entonces primero siempre hagan una refutación y con estos refuerzos que ustedes hacen, o sea, cuando ustedes empiezan a hacer el refuerzo también de su cámara específica, empiezan a ir adelantando de alguna u otra forma el status quo que le interesa al juez para poder meter mucho más fácil sus refutaciones. Igual si lo hacen de manera diversa, o sea, si lo hacen al contrario. Pero entonces tengan mucho cuidado con eso, como con el refuerzo es súper importante, no hacerlo simplemente como el caso súper refutativo y ya, porque a veces es tan refutativo que pueden perder un poco el sentido con el líder, con el compañero que ustedes tienen y terminan, no sé, reforzando la cámara alta. Entonces tengan cuidado con eso. Y en términos específicos de la refutación, yo creo que lo primero es estar súper atentos a todos los discursos de la cámara contraria y más allá de estar atentos a ver cuál es el punto más importante dentro de los argumentos que ellos ponen, porque obvio tienen un argumento, pero dentro de ese argumento hay muchos razonamientos. Intenten no tanto refutar ejemplos ni razonamientos específicos, a menos que crean que son los razonamientos más fuertes, sino, o sea, refutar específicamente la idea general, o sea, como, no sé, ayúdame a pensar un ejemplo súper fácil de refutación, es así. O sea, un ejemplo de que sería un razonamiento débil o un ejemplo débil para refutar y que se quede vivo el argumento. Por ejemplo, o sea, sobre todo se dan nociones de relaciones internacionales que se le dificultan a Alejandra, o sobre todo en debates morales, o sea, cómo piensan las personas, como si harían o no harían esta decisión. Las personas siempre dicen como, es que yo tomaría esta decisión porque es lo mejor, porque así piensan las personas. Sí, o sea, como es que las personas actúan así porque ven que los otros actúan así. Y ya, sí, es un argumento que, por ejemplo, una baja de, digamos, que el gobierno puede robar, explicando mecanismos de cómo la gente se comporta en sociedad, de cómo imitan en sociedades, la teoría de los cristales rotos y un montón de teorías sociales. Simplemente esos son el tipo de frases sueltas o de afirmaciones gratuitas que se dan en los debates morales. Digamos, sí, o sea, como en términos generales, yo diría que eso, es que estoy todavía pensando como en un ejemplo, digamos, no sé, yo pensaba para decirles a ustedes como, ¿por qué la gente se come el pan del desayuno? Entonces, no sé, van en los razonamientos, dicen como, porque el gato es malo, o dicen porque el hermano es cansón, o dicen como, porque en la noche genera mucha ansiedad y la gente decide comer sin importar más allá de la necesidad del día siguiente. Entonces, obviamente lo que estoy haciendo es ridiculizando un argumento, pero más allá de eso es como, a veces cuando uno está haciendo, digamos a mí, que yo por lo general soy el látigo, cuando uno está buscando este tipo de refutaciones, hay tipo de cosas como, porque el gato es malo, porque mi hermano es cansón, que en el momento uno dice como, güey, pucha, tengo que refutarlo porque obviamente no es porque el gato es malo y es como, obviamente voy a negar esto, pero tengan mucho cuidado a la hora de hacer unas refutaciones específicas, porque no porque ustedes prueben que el gato no es malo, no significa que hayan matado el argumento de fondo, porque el argumento de fondo era precisamente que la gente en la noche tiene algún tipo de ansiedad o de necesidad por comer pan, ¿sí? Entonces como tengan mucho cuidado con qué es lo que específicamente refutan en términos de ustedes pueden negarlo más fácil, pero negarlo más fácil no significa que hayan matado el argumento de fondo, entonces tener mucho cuidado con eso específicamente para hacer una buena refutación. Entonces también intenten muchísimo que la refutación no sea solamente como, o sea, ser comparativos dentro de la refutación, ¿no? Como no solamente es como refutar precisamente porque la gente tiene ansiedad en la noche, sino porque incluso en su escenario, con el caso que ustedes ya presentaron, ya en respuesta precisamente a ese tipo de problemas, como lo son la ansiedad en personas específicas o sea, sí, como cosas por el estilo, sirven muchísimo. Entonces, básicamente es como siempre intenten explicar todo muy detalladamente, o sea, tanto en argumentos como en refutaciones, explicarlo todo muy detalladamente, ser muy comparativos en términos de jugar en el mejor escenario posible de su contraparte. Incluso, no sé, puede pasar un escenario en el que ustedes sean un buen caso y les salgan con un caso súper absurdo desde el otro lado, que
ustedes digan como, en verdad está súper fácil, supongamos que están en cámaras altas, que ustedes son primer ministro y el líder de oposición, o bueno, la cámara alta de oposición le sale con un caso súper básico, súper fácil, que es poco probable que suceda, pero supongamos que llegara a pasar, y ustedes hacen las refutaciones súper fácil, como de negación o lo que sea, pero hacen las refutaciones y acaban con el caso. Incluso en ese escenario es muy importante lo que ya les explicaba Juan muy detalladamente, como de blindar el caso, precisamente porque lo que tienen que hacer es, puede que no su competencia directa sea con la alta de oposición, pero sí puede ser con la baja, entonces blíndense, y si es un caso específicamente, o sea, si es demasiado malo y si ustedes pueden tomar el caso súper fácil, cojan su discurso y vuelvan a replantear el mejor escenario posible de la otra caso, o sea, como, no sé, el debate era, sigamos hablando del pan de desayuno, y ustedes hicieron un debate que habla específicamente del pan de desayuno, y los otros nos hicieron un debate que hablaba del cholao, que no tiene nada que ver. Y ustedes se pararon y explicaron por qué lo que tienen que hablar del cholao. Perdón, creo que tengo hambre. Sí, yo comí cholao en Medellín. El caso, el punto no es quién comió cholao o no, pero supongamos que la Cámara de Oposición se paró, les habló de cholao, ustedes refutaron y dijeron como el cholao no tiene nada que ver con esto, todo el caso se cayó, okay, todo se fue a la porquería. Ustedes ahí lo que tienen que decir es como, incluso señores jueces, ya sabemos que este debate no es del cholao, el mejor escenario de oposición era X, Y, Z, ustedes les presentan al juez el caso de la oposición y les dicen como, pero X, Y, Z, aún así en nuestro escenario se presenta mejor por X, Y, Z, ¿sí? Entonces como, incluso en ese peor escenario en donde les salen con el peor debate posible, anticípense, sean muy activos, jueguen de buena fe, ¿no? No es como que ustedes digan como, señores jueces, este debate no es del cholao, sino que es del pan de bono, porque amigos, no es del pan de bono, es del pan específicamente de la noche, ¿no? Entonces como, tengan mucho cuidado con este tipo de cosas, con este tipo de juegos de comparativas, en ser de buena fe y en dejarles todo demasiado claro al juez. No sé si quieres agregar algo más. No. Bueno, entonces digamos ya en este punto de la tutoría es como, lo más importante es que ustedes entiendan como los términos básicos. Bueno, digamos los términos básicos ustedes ya los tienen, se supone que eso ya es un poco más avanzado porque quiere como ahondar más y profundizar más. Pero entonces como, yo creo que ya en este punto no es tanto ni siquiera de mucho conocimiento, sino de seguridad en sí mismos. Tal vez esto les suene como loco o algo así, pero, no. Pero en verdad en debate es muy importante que ustedes estén seguros de lo que están diciendo. Digamos de brutos pero seguros, sí, pero no tanto, porque tienen que tener claro que esto creo que ya es demasiado tía, bueno, lo que sea, pero ustedes brutos no son, y ustedes por algo están acá y en verdad brutos no son, entonces como brutos no lo son, pero si se sienten brutos, incluso aunque ya saben que no lo son, pasen seguros a sus discursos. Lo que yo les podría decir es como, no sé, entrenamientos en donde tengan malas posiciones no los definen, torneos en donde sientan que empiezan mal o cosas por el estilo no los definen. Entonces en verdad es como debate, más allá de eso es una vaina de mucha resiliencia, o sea, como en verdad aprender un montón, seguir trabajando, por más que nosotros les demos muchísima teoría, este tipo de cosas solamente se ven cuando ustedes empiezan a practicarlo un montón, o sea, digamos en términos generales es como de nada nos sirve a nosotros explicarles cómo hacer una buena diferenciación, cómo hacer un buen primer ministro si ustedes nunca hacen una extensión y si ustedes nunca se arriesgan a ser primeros ministros. Entonces no pueden esperar que si mañana en el Nacional les toca ser un primer ministro lo hagan específicamente bien cuando en entrenamiento les dio miedo hacerlo. Entonces como ya estos últimos minutos como de tutoría específicamente son más como para que ustedes decidan. Obviamente uno como que se va conociendo en términos debatísticos, va conociendo como cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Uno muchas veces lo que intenta hacer es ignorar un poco las debilidades. Lo que yo les aconsejaría es como precisamente en entrenamientos específicamente hagan muchísimo de lo que ustedes consideran que son sus debilidades. Entonces, digamos Alejandra, no te estoy diciendo como Alejandra, si tú sabes que eres un poco mejor refutando, te aconsejaría en entrenamientos y cosas por el estilo, métete a argumentar, intenta cambiar de posición para que tú puedas entender muchísimo más fácil. Obviamente no vas a dejar de lado tus fortalezas, pero tienes que trabajar muchísimo más en términos de tus debilidades para que puedas entender muchísimo más y también apoyar un montón a tu compañero, sin importar qué compañero nos toque después en el nacional. Pero como en términos generales, como confíen en ustedes, sepan que en verdad no son brutos, y arriesguense como a salir de su zona de confort. O sea, si le tienen miedo al primer ministro, hagan un montón de primeros ministros. Yo les diría ahora como deberían tenerle más miedo a las extensiones, entonces hagan un montón de extensiones. Sí, es una buena cámara alta, re difícil diferenciarse. Yo le tengo miedo, pero me voy a hacer la loca. No, mentiras. Yo voy a seguir también el consejo que les estoy dando. Entonces, yo le tengo más miedo, no sé. Yo, por el momento, digamos, es más porque cuando yo entré al circuito era mucho más fácil ser baja.
Entonces yo creo que todavía estoy con esa narrativa. Y sobre todo porque pues todavía estoy de la vieja escuela, es decir, Es un anciano. le he hecho mucho palo, mucho cheat a mi cámara alta, entonces pues casi nunca me funciona, pero no le tengo miedo tanto a hacer extensión, aunque yo sé que es más probable que quede segundo versus en una alta. El punto es como arriesguense a salir de su zona de confort en términos de debate y en términos que no sean de debate también. No, mentiras. Bueno, entonces ahora las tareas. Porque precisamente pues ya duramos 45 minutos explicando específicamente las dudas que tenían. Ahora vamos específicamente a hacer las tareas. ¿Cuáles son las tareas? Los dos tienen que hacer algo, se tienen que grabar primero viendo este video, después de grabar este video, pues ahí mismo en el mismo video se graban haciendo las dos tareas. Incluso si no se pueden grabar viendo el video, como graben, Tómense tomen los fotos. apuntes, tomen fotos Tomen viendo el esos video apuntes y tómense y fotos. tomen muchos apuntes, o sea, buenos apuntes también, como piensen estos apuntes como en caso de que los necesiten dentro del nacional, los necesitan. Bueno, entonces ahora las dos tareas. La primera tarea me van a hacer un argumento, o sea, un discurso del primer ministro, los 7 minutos, 0 de minutos y 15. del primer discurso con la siguiente moción que salió en el VP del IAS. Y después, segundo, van a hacer, digamos, una tarea, sobre todo, digamos, se la voy a volver más Alejandra, no que Rodrigo no, pero sobre todo, digamos, de un argumento. La idea es que sea un argumento, por lo tanto, tiene que tener un buen framing, un argumento, es decir, 4 minutos, 5 minutos máximo, sobre una moción, sobre una moción económica. El link se lo vamos a dejar en la descripción si podemos, si no, igual lo vamos a enviar al grupo de tutorías. Igual se les voy a leer en este momento. Entonces, primero, la moción sobre la que tienen que hacer el discurso de primer ministro salió en el Elías, es la ronda número 1. De hecho, ahorita voy a enviar el link de mociones y todo eso. Igual la voy a tomar pantalla, eso se les voy a subir a ustedes. Entonces, ¿cuál es la moción? La moción es la siguiente. Esta casa considera que los sistemas educativos deberían priorizar la enseñanza de las corrientes artísticas modernas en vez de centrarse en el desarrollo histórico de este arte. Por ejemplo, en la asignatura de música dedicar menos tiempo a Bach y enseñar los orígenes del trap, o mandar a leer Harry Potter en vez de El mío Cid. Bueno, Bach. Tú ni siquiera sabes alemán. El punto radica. ¿Dónde nació Johann Sebastian Bach? No me interesa, pero es Bach. Ya dijiste Bach. Es prusiano, gracias. El punto es, la idea es que se tomen 15 minutos, que hagan el discurso de 7 minutos. Ahora les vamos a decir la segunda, en donde van a tener 10 minutos y van a hacer un discurso de 5 minutos. Es decir, este video más o menos de parte del enemigo va a durar como 50 minutos. Allá van 50 minutos que ustedes hagan ejercicios. Les garantiza más o menos 1 hora y media de debate para certificar para horas, tanto futuro como ahora. Pero más allá de eso, para aprender de dudas específicas que ustedes tienen en este momento. Ahora, la moción económica es la ronda 5 del CEMUDE 2019 y es el siguiente. Tiene una infoslide que es súper específica, es súper importante, y aquí Alejandra, por ejemplo, puede aplicar varios de los conceptos. La expansión cuantitativa, también conocida como compras de activos a gran escala o quantitative easing, es una política monetaria usada cuando la inflación es muy baja o negativa y existe crisis de demanda. Con la expansión cuantitativa, un banco central compra cantidades predeterminadas de bonos del gobierno u otros activos financieros, tanto públicos como de empresas privadas, para inyectar liquidez directamente en la economía. ¿Listo? Ahora, la moción es, en contextos económicos, en contextos de recesión económica con inflación baja o negativa y crisis de demanda, esta casa cree que es mejor que los bancos centrales inyecten liquidez directamente en los ciudadanos de a pie en vez de realizar políticas de expansión cuantitativa. ¿Eso no salió también en el GG9? Parecido. Se ve reciclaje. Sí, porque esa idea es súper buena. Bueno, pero entonces, muchachos, acuérdense, como los videos se graban, los apuntes y eso. Y pues ya, entonces por ahora eso sería todo. Ya acabamos de enviar en este momento las mociones al grupo. Igual cualquier cosita que necesiten o que les haga falta o preguntas específicas también creo que nos hace más. O sea, si ustedes nos dejan unas preguntas específicas para hacer las tutorías es mucho mejor. Y por favor, tenemos que hacer el Excel para que ellos nos digan los feedbacks que les dan de ahora en adelante. Ya están.
Y ellos están escribiendo los feedbacks. Pues no sé, pero ya están los El links caso, en hay que un vienen Excel en metiendo. donde ustedes tienen que escribir precisamente como el feedback que les van dando, para que nosotros podamos ir trabajando sobre eso, en especial ahorita ya en cara directamente al nacional. Entonces, pues eso sería todo. Chao, muchachos. Chao, Despídete. chicos.